Buenos días, tengan estudiantes del segundo año de educación secundaria. Les saluda el profesor Ricardo Suyo y vamos a continuar con nuestras clases virtuales de literatura española. El día de hoy nos corresponde estudiar sobre el humanismo. Nosotros habíamos estado hablando sobre el siglo de oro español, ¿no? Que en toda Europa se llamó Renacimiento, pero que en España recibe este nombre especial por su gran cantidad de escritores, por su gran calidad artística en la literatura. ¿Sí? Y dijimos que este siglo de oro, que en realidad duró aproximadamente 150 años, se dividió en dos momentos importantes, en el humanismo y el barroco. En esta ocasión vamos a estudiar el humanismo en el siglo de oro español. Pero antes de empezar, hay que hacerte la siguiente indicación. Tú vas a desarrollar este video, o mejor dicho, vas a ver este video y vas a desarrollar algunas páginas de tu guía de literatura. Estas serán las páginas 86, 87 y 88. Bien, entonces, hecha ya esa indicación, vamos directamente a nuestro tema. Este cuadro importante de el Renacimiento, el arte renacentista europeo, que aparece en la Capilla Sixtina, representa cómo Dios y el hombre se encuentran ahora por igual. A pesar de que la Iglesia ordena pintar este cuadro para mostrar la grandeza de Dios, el pintor, Miguel Ángel, se las ingenió para mostrar que el hombre era ya igual a Dios, basándose en que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Dios señala con el dedo, queriendo tocar al hombre, siempre estará allí para el hombre, pero el hombre, con el dedo doblado, es quien decide finalmente si se acercará o no a Dios, el principio del libre albedrío. ¿Qué ocurre en esta época del Renacimiento? Recordemos que ahora el hombre se vuelve el eje temático de todo. Bien, vamos por partes. El humanismo, definición, se desarrolla en la primera parte del siglo de oro, o sea, en el siglo XVI. Una de sus principales características, que ya vimos la semana pasada, es el antropocentrismo, o sea, el hombre se vuelve en el eje temático de se vuelve en el centro de la literatura con sus emociones, con sus deseos, con sus maldades, con sus virtudes. Y justamente los tópicos literarios que se van a ver en estas obras son heredados del clasicismo griego. Recordemos que el Renacimiento o español o siglo de oro va a volcar su mirada hacia el antiguo mundo clásico de los griegos. Su referente directo justamente será Italia, ¿no? Luego del movimiento artístico Dolce Stil Nuovo. Nosotros habíamos estudiado que en Italia, justamente, los pre-renacentistas habían propuesto algunas modificaciones en cuanto a la concepción del arte y de la literatura. Por ejemplo, que ahora se podía disfrutar de la naturaleza, se podía buscar el placer de los sentidos, se podía hablar de temas más mundanos que espirituales, o sea, de temas más cercanos a nosotros que aquellos que se contaban en la Edad Media como vida de santos y milagros, que eran, valgan verdades, muy lejanos a nuestra realidad. ¿Cuáles son los principales representantes del humanismo? Vamos a hablar en este caso particular de dos géneros literarios. Miren, en el siglo de oro español hubo más de 30 escritores importantes. Nosotros vamos a solamente mencionar a algunos que son los más destacados, los que siempre se estudian. Durante el humanismo vamos a tener a dos géneros literarios muy bien desarrollados. El primero y más importante es el género lírico. Este género va a mostrar justamente la influencia italiana, sobre todo de Francesco Petrarca,
y se presentará a manera de dos vertientes o escuelas. Una abarcará la poesía terrenal, la poesía petrarquista, y la otra la poesía espiritual, que ya no viene del Prerrenacimiento, sino que se va hasta la antigua Italia, la poesía de Horacio. En la poesía terrenal, los temas que se van a abordar son cotidianos, algo que tú puedes ver a diario, mientras que en la poesía espiritual los temas son existenciales, más reflexivos. Aquí tú solo debes observar. En cambio, en la espiritualidad, tú debes analizar lo que está ocurriendo. En la poesía terrenal se trabaja el lado sensorial humano, la sensualidad, se busca el placer y la reacción de los sentidos. En la poesía espiritual se busca más bien la trascendencia del nombre, la trascendencia del alma, que sea recordado más allá de la muerte, un tema muy constante desde el prerrenacimiento español. Recordemos a Jorge Manrique con las coplas a la muerte de mi padre. En la poesía terrenal se va a exaltar a la naturaleza, se va a hablar del llamado locus amenus. La naturaleza está viva, la naturaleza se vincula y se relaciona con las emociones del hombre. Si el hombre está feliz, si el hombre logra su objetivo, logra enamorar a la muchacha que tanto anheló, la naturaleza entera lo va a festejar, saldrá el arco iris, brillará el sol, cantarán los pajaritos, el río será más cristalino, etc. Pero si ocurre lo contrario, el cielo se pondrá gris, lloverá, las aves se enmudecerán, los pétalos de las rosas caerán, etc. ¿Sí? Recordemos que esto es una herencia griega donde toda la naturaleza estaba viva, el río, las plantas, los árboles y hasta los animales eran seres mitológicos que se relacionaban mucho con el hombre. Ahora, en el caso de la poesía terrenal y la exaltación a la naturaleza, otro caso que debemos mencionar es que esta poesía permite que el hombre se manifieste tal y como es, que se exprese conforme fue creado por la naturaleza. Es decir, si ama, lo dice. Si desea, también lo dice. En cambio, en la Edad Media, estos deseos estaban prohibidos de manifestarse. En el caso de la poesía espiritual, es todo lo contrario, se rechaza a lo mundano, no solamente a las emociones pecaminosas, a las emociones placenteras, sino también a las cosas materiales. La poesía espiritual decía que si el hombre busca el placer de sus sentidos, se perderá. Y si el hombre solamente acumula objetos materiales, también desperdiciará su vida. Como te darás cuenta, esta poesía espiritual del humanismo es muy similar a la poesía de Jorge Manrique, a pesar de que Jorge Manrique todavía no era conocido en inicios del humanismo. Por último, la poesía terrenal tiene una temática amorosa y fatalista. Generalmente se muestra al hombre sufriendo por un amor no correspondido o por un amor perdido, arrebatado por la muerte. Mientras que la temática de la poesía espiritual siempre será filosófica y existencial. ¿Por qué estamos allí? ¿Cuál es nuestro paso por el mundo? ¿Cuál es nuestra intención en la vida? Etcétera. Dentro de estos dos tipos de poesía tenemos a los siguientes autores. En primer lugar, como representante de la poesía terrenal, a Garcilaso de la Vega, que fue uno de los principales poetas que introdujo la poesía italiana en España. Garcilaso de la Vega no va a publicar muchos poemas como un libro, sino en pequeños panfletos que sobre todo compartía con sus amigos. Y uno de estos amigos fue justamente el fraile Boscán. Él le escribirá la epístola a Boscán. La epístola es una carta poética. En esta carta, él no solamente manifiesta sus deseos de llevar los estilos petrarquistas a la poesía, sino también los utiliza en su redacción. ¿Sí? Recuerden, Petrarca y el cancionero habla de la sensualidad y del disfrute del cuerpo.
Escribirá también La flor de nido, donde se mostrará las primeras características del amor cortés. Un amor que ya no es espiritual ni que es limitado como la Edad Media. El amor cortés era todo un proceso de cortejo donde el enamorado primero muestra caballerosidad hasta que la amada le corresponde y luego obtendrá, eh, obtendrá su prenda más preciada, el cuerpo de su amada. En el amor cortés no se oculta que el hombre no solamente ama, sino también desea a la mujer. Pero de entre todos sus poemas, su obra más memorable es la Égloga a Salicio y Nemoroso. Son dos pastores que se encuentran a orillas de un río y cuentan sus penurias en el amor. Salicio no es correspondido por Galatea, la mujer más hermosa, mientras que Nemoroso habla de que sí fue correspondido, sin embargo su amada ha muerto y él ya no desea vivir. En ambos casos, estos poetas y pastores que se encuentran hacen todo un análisis de la vida amorosa, de cómo el amor puede generar expectativas y también derrumbarlas cuando éste se va. Y tenemos entonces la obra más importante de Garcilaso, la Égloga Salicio y Nemoroso, donde, como dijimos, los pastores lamentan los amores perdidos y la subordinación de la vida al amor o desamor. O sea, nosotros cuando estamos muy bien con nuestra persona amada, sentimos que la vida nos sonríe y hacemos proyectos, pero cuando esto se pierde, la vida deja de tener un valor importante. Garcilaso significará entonces la aproximación al estilo sensual amoroso italiano. Por algo se le llamó el Petrarca español. Toma nota de eso, pregunta del examen. El Petrarca español. Por otro lado, tenemos a Fray Luis de León, representando a la poesía espiritual. Este fraile cometió el pecado de traducir el Cantar de los Cantares al español. El Cantar de los Cantares, como toda la Biblia, mantenía su escritura en latín. ¿Sí? El Cantar de los Cantares es una de las obras menos espirituales. En el Cantar de los Cantares se cuentan los amores de Salomón. Ustedes recordarán seguramente por religión que Salomón tuvo muchas mujeres, ¿sí? Y entonces algunos de estas canciones son cantos al amor carnal, algo que era muy escandaloso para la Biblia, para la gente, perdón, de la época, que no podía tolerar que estuviera en la Biblia, pero lo aceptaba, y que generalmente no quería que el pueblo lo supiera. Sin embargo, Fray Luis de León lo traduce al castellano. Esa traducción lo va a mandar a prisión. Estuvo 5 años encerrado allí, tiempo suficiente para que pudiera meditar sobre la vida y sus dificultades. Cuando él sale de prisión, ¿no? Tiempo después, una sobrina que estaba a su cuidado se va a casar y él le escribe La perfecta casada. Esta obra tiene máximas morales. ¿Qué son máximas? Enseñanzas, consejos para que la esposa, para que la mujer al ser casada, mantenga sus virtudes y su moral. ¿Sí? Son recomendaciones. Ahora, Fray Luis de León escribe muchas obras, todas vinculadas a la espiritualidad, pero estamos mencionando solo 3 de las más importantes. Y aquí tenemos su obra máxima, Oda a la vida retirada, escrita en prisión, donde él hace un análisis de la vida espiritual que se aleja de lo mundano, de lo material. Solamente alejándonos del mundo podremos encontrarnos a nosotros mismos y por ende a Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros de retirarnos del mundo inquieto y material para poder encontrar nuestra verdadera identidad? Bien, entonces aquí está, Oda a la vida retirada. Como dijimos, es la reflexión sobre la necesidad de abandonar lo material para hallarse a uno mismo. Fray Luis de León significará la aproximación al cuestionamiento existencial. Fray Luis de León, conocido como
el Horacio español. Bien, ese fue el género lírico, pero en cuanto al género dramático, aquí también hay una influencia italiana, la comedia dell'arte. La comedia del arte en español correspondía a una técnica que tenían en Italia para mostrar a ciertas características de la conducta humana encarnados en personajes. ¿Sí? Entonces, la lascivia o lujuria, la soberbia, la vanidad, ¿no? La, la torpeza, la gula, prácticamente los pecados capitales estaban encarnados en personajes que eran recurrentes, que siempre aparecían en las obras teatrales de la comedia del arte. Los españoles, entre ellos López de Vega, tomará esto como modelo y también los arquetipos griegos para crear sus personajes. Por eso en todas las obras españolas de López de Vega habrá un villano, habrá un héroe, una doncella que es deseada por el villano, ¿no? Habrá un anciano sabio, habrá un niño imprudente, habrá una mujer chismosa, etcétera, porque está representando los arquetipos sociales de su época, repito, basados en la comedia del arte. Entonces, el género dramático español humanístico trabaja con los arquetipos, los modelos de virtudes o defectos. Va a representar las situaciones más cotidianas y reales. Recuerden, a diferencia del auto sacramental medieval que habla de cosas místicas, este teatro es más terrenal, habla de cosas que todos podemos ver. Estas obras van a hacer un análisis crítico de la problemática social a través de sus arquetipos o de lo que digan los personajes y constituirá, en el caso del teatro español, un teatro nacionalista y popular. Nacionalista porque siempre se abordarán escenarios reales de España, personajes que existieron en su mayoría, pero sobre todo la participación de los reyes. Esto era una subordinación a los reyes de España. Y este teatro también es popular porque se representaba en grandes escenarios, como también en los llamados corralones, en los mercados, en las plazas, para que todo el público tuviera acceso. El principal representante de este periodo será Félix López de Vega, autor muy prolífico, se le atribuyen 2000 obras de teatro, también escribe algunos poemas y algunos autos sacramentales, pero él destaca más por ese teatro popular nacionalista. Entre sus obras tenemos El mejor alcalde, el rey, donde la temática o el tema, perdón, de la obra será mostrar la honra por encima de todo. Un campesino que es humillado por un gran señor no descansa hasta conseguir que el rey le permita hacerle un juicio y recuperar el honor perdido. Recordemos que antiguamente solo los ricos tenían derecho al honor y los pobres no. Y los ricos, por tanto, abusaban de los pobres. Pero aquí, este personaje protagónico en la obra El mejor alcalde, el rey, va a representar a este pueblo oprimido que también quiere ser considerado igual que las otras clases sociales. Otra obra importante será La Dama Boba. En La Dama Boba, el amor se vuelve una guía leccionadora. En La Dama Boba, así a grandes rasgos, la protagonista es una mujer que no tenía instrucción, pero que al enamorarse y también al ya saberse que está en edad de contraer matrimonio y no tener pretendientes, decide instruirse, decide estudiar para poder ser apreciada, si no por su belleza, por su inteligencia. Lamentablemente el desenlace no es feliz, ella se queda sola, solo es engañada, pero sí nos va a mostrar a través de ella y sus demás personajes que el amor nos puede impulsar a desarrollarnos o a buscar objetivos que puedan exaltar la condición humana. Por último, su obra más importante, Fuente Ovejuna.
Esta obra muestra el descontento social y la búsqueda de la justicia. En esta obra, Lope de Vega va a convertir a la mujer en una protagonista importante de los cambios sociales. Las mujeres que en la Edad Media eran rechazadas, eran vistas como seres inferiores y culpables de todas las desgracias, ahora van a tener una participación bastante interesante. En la obra que ya la semana o la clase pasada explicamos, en la obra Laurencia, la protagonista, va a dirigir la revolución o la rebelión de Fuenteovejuna contra el comendador, un hombre abusivo, y lo va a llevar a la muerte, y también dirigirá a su pueblo ante los interrogatorios del rey, llevándolos a buen puerto. Recuerden que el rey termina perdonando a Fuenteovejuna. Concluyamos diciendo que Lope de Vega entonces representa al manejo de los arquetipos inspirados en lo clásico. Bien, vamos a pasar ahora a desarrollar las actividades que están en la guía.